Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento, como podemos observar por este lado, estamos frente a un plantón convocado por ex docentes, supervisores y técnicos del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador, quienes han acudido y están próximos a dirigirse al Ministerio de Educación para poder entregar un oficio solicitando que se realice el reintegro de ellos al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Como podemos observar, aquí hay un gran contingente de personas, de docentes, quienes, como nos han señalado, supuestamente han sido obligados a renunciar al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Por este lado tenemos también a Vicente Nina Banda, quien nos va a dar un poquito más de detalles acerca de esta situación. Cuéntenos, Vicente, cómo está, mucho gusto. Cuéntenos un poquito. Tenemos entendido que ustedes ya han notariado un oficio para poder entregar al Ministerio de Educación. Cuéntenos cuál es la situación y de qué se trata el plantón. Saludos a la CORAPE. Bueno, nosotros somos la Coordinadora Nacional de Destituidos por el decreto 813 de julio del 2011 del Correato. Bueno, nosotros venimos litigando, reclamando nuestros derechos legales constitucionales, ya que fuimos destituidos sin tener derecho a nada, ni a reclamar, ni que nos argumenten, como dice el 76.6L de la Constitución, que nos tienen que haber motivado. Sí, y lo que es más, fueron con la policía, con perros, con canes, a destituirnos, a sacarnos como delincuentes. Entonces venimos luchando de más de 10 años. Hoy, luego de la resolución de la Corte Constitucional de junio del 2024, en el que tenemos esa posibilidad de retornar a nuestras funciones, vamos a pedirle a la señora ministra comedidamente y le vamos a presentar documentada constitucionalmente que tenemos derecho a trabajar, derecho a vivir, derecho a mantener a nuestros hijos. Entonces, hoy vamos a hacer eso. Hemos venido de las provincias junto a nuestros compañeros ex supervisores, ex técnicos docentes, ex compañeras secretarias que trabajaban en colegios interculturales bilingües. Somos del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Algunos dirigentes nos estaban señalando que este oficio, esta resolución, también se tomó en cuenta una renuncia obligatoria, es decir, no les dieron a ustedes los verdaderos motivos de por qué les estaban destituyendo. Oiga, sabe que si hay una renuncia y quiero renunciar porque quiero es una cosa, pero que vengan y me obliguen con la policía y me saquen con perros adentro es otra cosa. Ahí hay una violación directa. Oiga, el derecho al trabajo eso es un derecho humano y gracias al trabajo podemos llevar el pan a nuestros hijos. El que nos hayan sacado así, violentándonos todo orden, sobre todo emocional, psicológico, imagínense cómo nos ha afectado durante 10 años que venimos luchando, peleando a que nos restablezcan. Estoy seguro que van a tomar en cuenta lo que estamos pidiendo. Este despido también vulneró, por ejemplo, el tema de la liquidación. ¿Cómo fue este tema también para ustedes? E incluso vulneración al derecho de los jubilados, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, en el ámbito nos compraron la renuncia, nos dieron recursos económicos que si quieren cojan, si no quieren no cojan. Sí, en algunos casos ni siquiera lo justo, lo completo que veníamos trabajando como tal, pero en mi caso no, y creo que muchos de los compañeros, más allá de los temas económicos, es para nosotros el tema, el derecho al trabajo, el derecho a tener una jubilación digna como tal, porque el hecho de que, oigan, les haya faltado a compañeros 1, 2, 3 años para jubilarse, una cosa es jubilar bajo un patrono y otra cosa es jubilarse personalmente. En el caso mío, yo vengo aportando personalmente para algún día ver si me jubilo, pero con un sueldo básico de $450, el haber tenido una formación académica, 2 maestrías, un doctorado, con la humildad del caso, ¿no? Y así son muchos de los compañeros, que nos hayamos preparado, nos hayamos formado, para que luego nos cojan y nos voten como cualquier cosa. Entonces, más que vulneración, y esperamos esto llevar a instancias internacionales. Esta lucha que lleva ya 10 años, durante todo este tiempo, ¿qué ha pasado legalmente? ¿Ustedes han presentado tal vez algún tipo de acción de protección, algún otro oficio aparte de los que nos acabó de mencionar? Oiga, se ha venido presentando, ha habido compañeros que han fallecido, varias acciones de protección en el que se ha venido litigando en diferentes instancias, llegando a la Corte Nacional y de Justicia y hoy a la Corte Constitucional. Por eso es que está ya en la Corte Constitucional, que en junio, 20 de junio del 2024, estamos a 2 meses
y en estos 2 meses nosotros nos hemos reintegrado los compañeros para dejar como todo trámite administrativo, decir, señora ministra, que hay este documento del decreto, del decreto 1024, ¿no es cierto?, de junio del 2024, tenga la bondad, permítanos reintegrarnos a lo que nosotros veníamos haciendo y para lo que nos formamos y para lo que el país así nos ha venido. Imagínense el aporte que nosotros dimos para lo que fue educación, la verdadera educación intercultural bilingüe, donde defendíamos nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra identidad, y que con orgullo. Oiga, el artículo 1 de la Constitución dice: Ecuador es un país único, soberano, pero también es pluricultural y es plurinacional. Y la plurinacionalidad radica en el reconocimiento en derechos, no solamente folclóricamente o para una foto que somos diferentes a una persona, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Vicente. Por este lado tenemos al doctor abogado que lleva este caso. Cuéntenos, doctor, primero recuérdame su nombre, su apellido para el registro. Bueno, yo soy Edgar Coral Almeida, soy abogado de la Coordinadora Nacional que busca reivindicar los derechos que han sido vulnerados en el gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado, y que buscamos que en base al actual estado de derechos constitucionales y justicia se proceda a la reparación de tales derechos. ¿Cuáles son estos artículos que han sido vulnerados dentro de la Constitución y que me imagino que ustedes lo han colocado aquí en este oficio? Sí, lo uno es que se debe enfatizar que en el gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado se emitió el decreto ejecutivo 813, decreto ejecutivo de 12 de julio del 2021. ¿Qué pretendió este decreto? Incorporar al ordenamiento jurídico la compra forzada de renuncias. De tal manera que es ese decreto en su artículo 8 que la Corte Constitucional en el año 2020 resuelve declararlo inconstitucional. Y no solamente que resuelve declarar la inconstitucionalidad del numeral 8 del artículo 8 del decreto 813, sino que además dispone que se proceda al reintegro de las funciones de las cuales fueron separados los funcionarios vinculados al sistema de educación bilingüe intercultural. Pero hay otro hecho que es muy importante. La Corte Nacional de Justicia, que es la Corte de Casación, conoció varios procesos mediante los cuales se exigía justamente la reparación de estos derechos vulnerados: el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el derecho al trabajo. Estos son los elementos centrales a través de los cuales se dicta la resolución de la Corte Constitucional. Pero la Corte Nacional de Justicia resolvió varios recursos de casación y, haciendo uso de esta resolución, de esta sentencia de orden constitucional, elabora lo que se llama un precedente jurisprudencial. Y ese precedente jurisprudencial obliga, de acuerdo a la Constitución, al cumplimiento directo e inmediato de los derechos que fueron vulnerados. De tal manera que es en base a estos tres elementos centrales que decimos es hora de que el Estado ecuatoriano no solamente reincorpore a los despedidos a través de esta acción de presión, de fuerza y normativo en el gobierno de Rafael Correa Delgado, sino que adicionalmente haya una reparación que tiene que ver con una liquidación desde la fecha en que fueron separados de sus cargos hasta la actualidad. Nosotros aspiramos a ello. Perfecto. Ustedes en este momento se van a dirigir al Ministerio de Educación a entregar este oficio. En caso de que no se llegue a una resolución con las autoridades del Ministerio de Educación, ¿cuál sería el siguiente paso legal que ustedes podrían acudir? Bueno, primero nosotros confiamos que exista una aplicación real de los preceptos constitucionales. Ecuador, Estado constitucional de derechos y justicia. Porque esos derechos son justiciables y de aplicación directa e inmediata, dice la Constitución en los artículos 1, 426, 427, etc. Pero hay un hecho más significativo, que lo establece la misma Constitución en el artículo 3. Dice: cuando un funcionario público, cuando una autoridad administrativa o judicial conoce que se han vulnerado tales derechos, deben ser reparados de forma inmediata, porque solo así se produce los efectos de que el Estado cumpla con los preceptos de orden constitucional. Eso es lo que le vamos a decir a la ministra en nuestro documento, que está sustentado en más de 900 hojas útiles,
Le vamos a decir que cuando se implementó la Constitución de la República, cuando se promulgó la Constitución de la República del 2008, se habló del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Y fue ese Estado, fueron quienes elaboraron esa Constitución, quienes vulneraron a centenares de ciudadanos sus derechos. Pero es hora de que los repare el gobierno actual como representantes del Estado, toda vez que están frescas las disposiciones constitucionales y el precedente jurisprudencial de la Corte Nacional de Justicia. Vamos al caso de que el Estado ecuatoriano, a través de sus representantes, nos niegue o nos establezca criterios que necesariamente deberán ser motivados, porque si no incurrirán en errores también constitucionales. Nosotros estamos, a través de este requerimiento, actualizando el petitorio de centenares de ciudadanos vinculados a la educación intercultural bilingüe. Y le vamos a decir, claro, tenemos otros recursos que los valoraremos en su momento oportuno. La acción de protección constitucional, dependiendo del tipo de procedimiento administrativo, la acción extraordinaria de protección, e incluso tendríamos que valorar qué pasa con el Tribunal Contencioso Administrativo. Esto depende del nivel de sensibilidad o no del Ministerio de Educación. Hacia allá vamos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Por este lado, caminemos un poquito, veamos por aquí si es que podemos conversar con alguno de los docentes. ¿Cómo está, docente? Dígame su nombre, su apellido y cuéntame de qué provincia también viene, porque tengo entendido que aquí hay varios docentes de diferentes provincias de la ciudad. Sí, exactamente. Yo soy de la provincia de Cañar, del pueblo quichua Cañari. ¿Cuál es su nombre, docente? José Lema. José, cuéntenos un poquito, escuchábamos que hay una vulneración de derechos, dentro de ellos, por ejemplo, vulneración a lo que es la seguridad social, también daños psicológicos que ustedes han recibido durante estos 10 años en los que han estado luchando para que se les reintegre al sistema intercultural bilingüe. Sí, efectivamente son 10 años que estamos padeciendo de esta situación de vulneración de derechos y que precisamente hoy nos hemos concentrado gente de todo el país, sobre todo de la Sierra Ecuatoriana, quienes hacíamos la educación intercultural bilingüe del país. Perfecto. Aparte de eso, también ustedes han tenido tal vez afectaciones económicas durante estos años. ¿Ustedes a qué se han dedicado si no es a la docencia, ya que les han obligado a renunciar al sistema de educación intercultural? Bueno, en realidad nosotros como gente del campo hemos retornado a nuestras comunidades a trabajar a pico y pala en definitiva. De esa manera nos afectaron psicológica, moralmente también y económicamente, porque de eso nosotros dependíamos para educar a nuestros hijos, para llevar la alimentación a nuestra familia y al hogar. Perfecto, muchísimas gracias, José. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a uno de los docentes y también escuchábamos a los dirigentes y al abogado que lleva el caso de los docentes que pertenecen al sistema de educación o pertenecían al sistema de educación intercultural bilingüe, quienes nos acaban de dar detalles acerca de esta situación, de su destitución y de su solicitud de reintegro al sistema de educación intercultural bilingüe, tal cual como ellos lo señalaron. Esta es una situación que se vive desde el 2014, en donde fueron obligados a poner su renuncia y prácticamente también, como lo señalaron, esto ha ejercido o ha desarrollado una vulneración de derechos en toda esta cantidad de docentes, en toda esta comunidad de docentes, quienes han sido obligados a renunciar. Por esa razón, en este momento se están dirigiendo al Ministerio de Educación para entregar un oficio solicitando el reintegro de los docentes al sistema intercultural bilingüe. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.